Muy bien, tenemos ahí en pantalla un pequeño ejercicio que podemos tomar de base. Encontramos aquí que dice prepare las ventas en unidades para el año 2021, aplicando el método de factores o económico-administrativo, para lo cual se le presentan los siguientes datos. El precio de venta de nuestro producto para el año 2020 era de 20, observe bien esto, era de 20 por unidad, era de 20 por unidad. Ahora, perdón, vamos a ver si puedo seleccionar aquí, creo que no. Bien, vamos a ver aquí, permítame 2 segundos, vamos a interrumpir un poquito esto, ahí estamos. Muy bien, entonces decíamos aquí que las ventas fueron para el año 2020 a 20 quetzales cada producto y se vendieron en ese año 125,000 unidades. Muy bien, si se vendieron 125,000 unidades, nosotros esperamos vender para el próximo año, por supuesto, más unidades si deseamos ser optimistas y procurar vender más que este año. Muy bien, entonces, dado este caso, vamos a empezar el ejercicio. Dice, si el precio de venta, porque el método económico administrativo nos indica que debemos calcular mediante esta fórmula las ventas, SP es las ventas para el próximo periodo. Si queremos calcular las ventas para el próximo periodo, va a estar dado por las ventas del periodo más menos los factores de ajuste. Quiere decir que van a ser los eventos que se suscitaron durante el periodo que aumentaron o disminuyeron las ventas y que esperamos que el próximo año ya no ocurran los factores que disminuyeron las ventas y que sí ocurran o que se mejoren o que se reparen los problemas que disminuyeron las ventas. Entonces, y luego lo multiplicamos por un factor económico y por último por un factor administrativo. Note que la fórmula lo que indica es que va en aumento o disminución según cada factor. La simbología indica que A son factores de ajuste, B son factores de cambio y C son factores, factores de corrientes de crecimiento. Pueden existir varios factores de ajuste, varios factores de cambio, no necesariamente tiene que ser solo uno. Vamos entonces a entrar al ejercicio para poderlo comprender. El ejercicio nos decía que las ventas, es decir, S, según la simbología que estamos utilizando, S es igual a las ventas del año anterior. En este caso, nuestro año anterior se refiere a lo que fue el 2020, así lo vamos a manejar, lo que fue el 2020. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos cierto problemita, vamos a decir, lo solucionamos, que no se ve aquí una pequeña referencia que coloqué, pero vamos a comprender que estas ventas son para el año 2020. Muy bien, entonces, ya teniendo que las ventas del año 2020, vamos a reparar aquí con esto, disculpen, ahí estamos, vamos a colocar aquí. Las ventas del año 2020 fueron 125,000 unidades. Y yo voy a colocarlo en unidades porque me interesa que al final de hacer los cálculos yo pueda multiplicar el precio de venta por las unidades que espero vender y con eso obtenga mi presupuesto de ventas. Bien, entonces ya tengo la primera información. Yo sé que en el año 2020 se vendieron 125,000 unidades según el ejercicio, bueno, 125,000 unidades. Sin embargo, menciona en el inciso A, dice, veamos el inciso A ahí que lo he relacionado con un factor de ajuste, dice, a partir del año 2021, los productos se venderán con precio de 10% más bajos. Quiere decir que el precio de 20 va a bajar a ser de 18. El precio de 20 va a bajar a 18 porque baja un 10%. Dice, debido a que se utilizan telas con fibras sintéticas y diseños más atractivos, con lo que se espera incrementar, perdón, esto es
van a corregir el problema, van a corregir. Dice, a partir del año 2021 los productos se venderán con precios un 10% más bajos, debido a que se utilizarán telas con fibra sintética y diseños más atractivos, con lo que se espera incrementar las ventas en el 2021 en un 15%. Muy bien, quiere decir entonces de que vamos a disminuir el precio, pero eso lo vamos a ver de último. Ahorita nos interesa como el primer factor que vamos a manejar, un factor de ajuste de ventas, un pequeño aumento del 15% en las ventas porque se va a vender más barato. Bien, entonces observen, vamos a tomar aquí 125 multiplicado por el 15%, perdón, aquí no se ve, que es el 15%, vamos a ver, ahí estamos. Aquí lo que hicimos fue multiplicar las ventas de 125,000 por el 15%, y eso nos da un crecimiento de 18,750 unidades a vender de más para el año 2021. Aquí es un aumento para el 2021, 18,750 unidades. ¿Por qué proyectamos vender de más? Porque dice el ejercicio que por bajarle el precio vamos a vender 15% más comparado al año base o año de comparación que estamos tomando, que son 125,000 unidades. Luego continuamos con el ejercicio y dice, debido a un cambio de calidad con la materia prima originada por un problema en la planta del proveedor, se dejó, vea bien esto, se dejó de vender 10% de las ventas en el año pasado, año 2020, año base. Esta situación fue solucionada para el año 2021. Aquí vemos una situación especial. Se vendió 10% menos en el año que estamos tomando como base, pero se arregló el problema y por lo tanto ese 10% se va a recuperar, o sea que se va a vender. Quiere decir entonces que en estos 125 del año 2020 o año pasado, nosotros sufrimos una pequeña baja en las ventas porque vendimos 10% de esto menos. Entonces quiere decir que yo espero recuperar esas ventas porque ese 10% lo voy a aumentar por esos cambios que hubieron en la materia prima, esos cambios de la materia prima. ¿Ya? Entonces, si hubo cambios en la materia prima que van a beneficiar a la empresa, el 10% que se había vendido, que no se había vendido el año pasado, este año sí lo voy a vender. Entonces, hay 12,500 unidades que espero se puedan vender este año. Pueden haber más factores de cambio, más factores de ajuste, más factores de crecimiento, pero ahorita solo estamos con uno cada uno a manera de ejemplo. Inciso C y factor C. Nuestro cliente, la Cuscatleca, Sociedad Anónima, por razones de alta de aranceles de su país, El Salvador, disminuirá un 15% sus pedidos a partir del 2021. La compra de la Cuscatleca, Sociedad Anónima, fueron durante el año 2020 de 630,000 quetzales anuales. Muy bien. Estos son quetzales, pero como lo estoy manejando en unidades, entonces yo necesito convertir eso en unidades. Es decir, si fueron 630,000, lo divido dentro de 20, que fue el precio a que lo vendí el año pasado. La Cuscatleca me compró 31,500 unidades, ¿ya? Pero este año nuevo que estoy presupuestando, como un factor más de ajuste, como un factor más de que va a ajustar las ventas, yo observo que de los 31,500, el 15% va a disminuir, porque ya no se va a volver a vender, es decir, ellos van a disminuir. Si yo los vendí el año 2020 dentro de las 125,000 unidades, hay un 15% que ellos ya no me van a comprar, por lo tanto se torna en un factor de negativo o para disminuir las ventas. Entonces aquí voy a colocar que van a ser los 31,500 unidades multiplicado por el 15% y por supuesto me va a dar 4,725.
las 3.500 unidades multiplicado por el 15% me dan 4.725 unidades. Entonces voy a calcular aquí la cantidad nueva que se va a llamar ventas ajustadas. O sea, estoy proyectando mis ventas. Ya no voy a vender 125, espero vender más, pero ¿cuánto más? Veámoslo aquí. 125 que vendí el año pasado, más 18.750 unidades que espero vender porque voy a voy a disminuir mi precio y con eso voy a mejorar mis ventas. Voy a vender más 12.500 porque hubo un cambio en materia prima que me va a hacer recuperar el 10% de las ventas del año anterior. Y le voy a disminuir, observen muy bien esto, no se confundan, es menos 4.725 unidades porque son las que ya no me va a comprar mi cliente del año anterior. Por lo tanto, mis ventas ajustadas son 151.525. Hay que leer bien los eventos o hay que saber bien cuáles son los eventos porque en este pequeño ejemplo tenemos un evento que es que el asesor de la empresa estableció que las políticas económicas adoptadas por el gobierno de Guatemala y en el resto de las fuerzas económicas generales afectarán negativamente las ventas. Miren, afectará negativamente las ventas, estimándose un decremento del 8% sobre las ventas ajustadas con los factores específicos al 2021. Muy bien, observen muy bien esto. Entonces, en la fórmula nos pide que consideremos los factores económicos, pero después de haber calculado las ventas ajustadas. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Quiere decir que cuando yo tome mis ventas del año pasado y las ajuste por las diferentes situaciones que pasaron, teniendo ya en cuenta todo eso, que serían ventas ajustadas de 151.525 unidades, yo debo tomar el factor económico, inciso E, o factor económico, o literal. Bueno, no es exactamente el inciso de la literal, sino que es el símbolo E que identifica las fuerzas económicas. Entonces, veamos, las fuerzas económicas dice que van a afectar negativamente. El economista dijo, por las situaciones económicas, la empresa va a disminuir en un 8% las ventas. Entonces, vamos a calcular el 8% de 151.525. 151.525 por el 8% y da 12.122. Pero recuerden, esto es negativo. Hay que recordar que es negativo porque los negativos se restan, ¿verdad? Negativo. Y entonces voy a colocar aquí que ya mis ventas ajustadas con el factor económico, me van a dar un total de 151.525 menos, no más, es menos porque es un ajuste que va a disminuir las ventas. Menos 12.122, eso me va a dar como resultado 139.403 unidades. Es decir, de las 125 unidades que esperaba vender, una vez ajustadas por esos factores de ajuste, llegué a 151.525 unidades proyectadas a vender el próximo año. Pero como por las fuerzas económicas van a disminuir en un 8% de las ventas, entonces yo espero vender solo 139. Sigamos aquí con el ejemplo A, o sea, factores administrativos. Y es que la fórmula me pide que considere los factores administrativos. A pesar de los aspectos económicos negativos, la administración de la empresa, dice, se ha propuesto fijar metas de ventas para sus ejecutivos en un 5%. Quiere decir de que la administración es optimista y aún con estas consideraciones va a aumentar sus ventas. Entonces vamos a ampliar un poquito más esto que nos interesa para que usted pueda verlo, porque ya agotamos ahí los ejercicios. Vamos a considerar, permítame un momento, así, para que usted pueda ver ahí exactamente lo que se va a calcular. Entonces aquí tenemos un poquito más pequeño ahí
Ahí estamos, los ejercicios, y más me interesa que veamos la parte de los cálculos. Entonces tenemos ahí que según el método económico-administrativo tenemos que tomar en cuenta los métodos de ajuste y los métodos económicos y administrativos. Son para proyectar las ventas. Entonces, ya teniendo mis ventas ajustadas, le apliqué el método de fuerza de venta, perdón, de fuerzas económicas negativo, y ahora le aplico el de la iniciativa, la política o el reto que la administración lanza para este año a sus ejecutivos de ventas de vender un 5% más. Muy bien. Si esperamos vender un 5% más, entonces vamos a multiplicar estas ventas ajustadas por el método, por el factor económico, y vamos a multiplicarlo por el 5%, que entonces nos va a dar que esperamos vender 6.970 unidades más. Quiere decir entonces de que para el próximo año queremos vender ya con el método administrativo ya tomado en cuenta o con la meta de la administración tomada en cuenta, vamos a vender la suma de 139.403 unidades más 6.970. Entonces, esta sería nuestra proyección. Esto es lo que esperamos nosotros vender el próximo año. Nuestra proyección en unidades. A conveniencia lo tomé en unidades. Ahora vamos a presupuestar cuánto voy a vender en unidades monetarias, es decir, cuántos quetzales voy a vender yo el próximo año. Entonces vamos a tomar aquí que mi próximo año, dice, para mi próximo año 2021, voy a considerar que mi precio ya no va a ser de 20, ya no va a ser de 20, ya no es de 20. ¿Por qué? Porque se va a rebajar un 10%, el precio va a ser de 18 para el año 2021. Entonces, si mi precio va a ser de 18 para el año 2021, entonces el total de las ventas proyectadas para el 2021 va a ser las unidades que proyecto vender multiplicado por el precio al que pienso venderlo, porque a ese precio voy a vender más. Entonces, mis ventas para el próximo año van a ser de 2.634.716.70. Entonces, resumiendo, el método económico administrativo me ayuda a proyectar mis ventas considerando cada uno de los factores que afectaron o que beneficiaron a las ventas del periodo actual, y que debo considerar que ya no van a ocurrir algunos o que van a ocurrir diferentes o que se van a reparar algunos errores y por lo tanto ajusto las ventas. Luego le aplico la fuerza económica y la influencia de la administración. En este caso, la fuerza económica, el economista nos dijo que iba a disminuir un 8% y la influencia administrativa nos dijo que los administradores se van a proponer vender 5% más. Entonces, ya con estas consideraciones, nosotros hemos proyectado que para el próximo año 2021 vamos a tener un total de ventas proyectadas de 2.634.000. El caso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta que al proyectar nuestras ventas, nosotros debemos considerar cada uno de los factores para no cometer errores. No sea que pensemos que vamos a vender mucho cuando en realidad no vamos a alcanzar esas metas, o que pensemos que vamos a vender tan poquito y que al final tengamos que producir y comprar más. No conviene estar muy lejos de la realidad. Hay que acercarse a la realidad lo más que se pueda para que nuestras proyecciones nos sirvan mucho para tomar decisiones y seguir el curso de los negocios. Así es que esperamos que se suscriban, que nos visiten en el canal, que le pongan like. Eso nos ayuda a seguirles compartiendo videos educativos. Así es de que hasta la próxima, un abrazo y que Dios los bendiga.